Bueno, hoy estamos finalmente al 17 de septiembre del 2024 y estamos en introducción al pensamiento crítico basado en ciencia. Decimos basado en ciencia porque el pensamiento crítico es la capacidad que tienen al menos los seres humanos, de cuestionarse, de preguntar con base en un cierto nivel de inteligencia desarrollada evolutivamente por selección natural, aparentemente por varias especies sobre la Tierra. Tenemos evidencia arqueológica, paleontológica, de que al menos dos especies de homínidos, al menos, han presentado una capacidad de pensamiento racional, digamos. Un pensamiento crítico. No sé si basado en ciencia, pero sí basado en una capacidad humana, o parece que no es solamente humana, que han presentado algunas especies en la Tierra, algunas especies de organismos en la Tierra. Y esta forma de pensamiento es lo que revisamos al principio del curso, de lo cual hablamos que sería el pensamiento mágico. Se hizo ping, que voy a silenciar al celular para que no estén pingueando. Si yo medio raro, ¿no? No estés pingueando. Bueno, pensamiento mágico. ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo sabemos que ha existido? ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Cuál? Tiene que ser para que sea científica tiene que ser una evidencia verificable, de manera independiente, puede ser empírica, algo encontramos, preferentemente física, o sea, algo tangible que podamos tener en la mano y que podamos de una manera coherente interpretar. Es decir, relacionarla con algo posiblemente real. Y afortunadamente contamos con restos de humanos de hace decenas de miles de años que, como los han sido hallados, dan la impresión o se parecen a lo que sabemos, porque sí están registrados en la historia más reciente, como entierros o sepulturas intencionales, no que alguien murió y le cayó la tierra encima, o al revés, le cayó la tierra encima y murió. Hay de las dos maneras. Y cuando sucede de esa manera que sería accidental, pues quedan agitados. O incluso han visto cuál es la forma que tienen los restos, por ejemplo, de algunos dinosaurios que se han encontrado también como fósiles incluso, es decir, cubiertos por sedimentos y mineralizados. ¿Se han fijado que casi están así? Como arqueados hacia atrás. La columna vertebral está arqueada de manera poco cómoda. ¿Han intentado dormir así? Han de decir, sí, cuando viajo en autobús. Es cuando uno queda como dinosaurio fósil. En cambio, casi uno quiere dormir como dinosaurio dentro del huevo, ¿no? En posición fetal. ¿Se han fijado cómo están los embriones adentro de los huevos? Están igual que salen del ultrasonido de una mujer. ¿Sí? El bebé está, bueno, el futuro bebé, el embrión está en forma. Esto se llama posición fetal, efectivamente. Bueno, a veces se han encontrado restos humanos
recientes y más antiguos en esa posición más bien intencional en la que se le puso a la persona enterrada en posición fetal y no murió repentinamente, y debido a los procesos bioquímicos que se dan después de la muerte, cuando los músculos empiezan a dejar de funcionar como sistemas contráctiles, porque ya no hay ATP para favorecer la contracción muscular, generar los potenciales de membrana, etcétera, etcétera, producir la acción de los músculos, es que los músculos dorsales se tensan y entonces arquean la columna en forma inversa, a la más cómoda, a la fetal. Y es por eso que terminan muchos animales que mueren vertebrados, quedan sobre todo con las vértebras de la zona cervical arqueadas hacia atrás. Entonces, de esa manera podemos saber si el organismo que encontramos vertebrado, con una columna vertebral bien desarrollada, murió y ahí quedó, y ahí quedaron sus restos, y ahí siguieron los procesos que permitieron su conservación relativa, o si fue intencionalmente manipulado y enterrado en una posición específica. Bueno, eso lo hemos encontrado en humanos y en otros homínidos. Aunque hemos encontrado y hemos visto, ya lo vi yo hasta en video, en fotografías, hay otros animales vertebrados que también llevan a cabo rituales mortuorios, elefantes, en África, en la India, donde se ve cómo entierran sobre todo a las crías que mueren, jóvenes, las entierran, solo que no tienen los apéndices con dedos prensiles para poder manipular bien el cuerpo del compañero fallecido para arreglarlo y ponerlo en una posición específica. Simplemente hacen una cavidad, o si hay una cavidad disponible, lo colocan en esa cavidad y lo cubren con tierra. Entierran a sus muertos, los elefantes. Es sorprendente. Yo hace 3 años no lo sabía. Afortunadamente ya esa información está saliendo al público, y sin meterse a tener que leer artículos especializados, uno puede encontrar eso como investigación etológica de vertebrados que hacen algunos colegas biólogos. Entonces, de esa manera podemos suponer que hay diferentes especies de organismos que tienen ciertas capacidades de pensamiento superior, digamos, de procesos neurobiológicos, llamémosle elevados de alguna manera, para distinguirlos de las simples acciones de redes neurales, de las más simples, como las que presentan los aleterados. Por eso es que es importante que usemos el conocimiento científico, en este caso la biología. Se han encontrado restos de Homo sapiens de diferentes antigüedades enterrados. Se han encontrado otros objetos junto y sobre los restos humanos y colocados de manera ordenada, no solamente arrojados. Parece que antes lo hacían mejor. Ahora uno ve, no sé, algo eso es filmado real, a lo mejor está actuado para el cine, están haciendo un entierro y se ve y arrojan las flores así nada más. Parece que eran más cuidadosos antes, ¿no? Ahora lo que importa es ir por la herencia, en algunos casos. Entonces, no somos la única especie con capacidad de pensamiento elevado y quizá racional. Ha habido otras antes, al menos Homo neanderthalensis, el neandertal. Y el Cromañón desde hace decenas de miles de años. Pero hace aproximadamente 5.000 años, en Mesopotamia, ya lo hemos mencionado. Entonces, el pensamiento mágico lo tenemos desde hace, ¿cómo decimos? Miles de años, hace del orden de 10 a la 3 años.
decenas de miles, bueno, miles de años. Es más, para que sean decenas de miles le ponemos 10 a la 4, ¿no? Ya serían decenas de miles. 10 a la 4 años. Homínidos. Y podríamos inferir que otras especies como los elefantes, ¿por qué entierran a sus muertos? De forma ritual, incluso antes de enterrarlos, durante el entierro, hacen una especie de movimientos que se ven organizados. Entonces, no solamente homínidos, sino también otras especies de vertebrados, ya no lo voy a explicar aquí, parece que presentan la capacidad de generar pensamiento mágico, ritual, ritual. Pero tenemos que hace aproximadamente 5 por 10 a la 3 años, ¿eso cuánto es? 5.000, más o menos. En Mesopotamia, la humanidad construyó las primeras ciudades. Le llamamos, no sé por qué lo hacemos, bueno, sí, porque es etimológico, no porque realmente significa, creo, civil viene de ciudad, civilización, o civilizaciones, civilizaciones. Porque están los restos arqueológicos de las ciudades. No porque alguien nos lo haya platicado, nada más dice la leyenda. Cuenta la leyenda, porque hace poco puse que cuenta la leyenda que los académicos acudían a unos templos llamados hemerotecas. Ahora todos lo buscan en Google Academics, por ejemplo. Han ido a la biblioteca de la... Entonces, siguen continuando el ritual. ¿Ven? Hay rituales mágicos que seguimos conservando después de más de 5.000 años. Bueno, las civilizaciones sabemos que existieron porque están ahí los restos. Hay evidencia tangible, verificable, tangible, se puede tocar. Igual que los restos enterrados en posiciones curiosas, no nada más arqueados para atrás, no como fósiles de dinosaurios. No hemos encontrado fósiles de dinosaurios curveados hacia adelante, sí dentro de huevos. Se han encontrado huevos fósiles con embriones donde están curveados en posición fetal. Pero todos los adultos o juveniles que se han encontrado fosilizados, todos tienen con tortícolis. Entonces, al menos hace 10 a la 4 años ya había especies que pensaban. Ojo, que pensaban. Pero la diferencia entre los homínidos y otras especies, ¿cuál es? Que le pueden dar pulgar arriba al video. A ver que un elefante le dé pulgar arriba. No, ¿verdad? Será por eso que no veo si los elefantes ven mis videos en YouTube. No le pueden dar pulgar arriba. No tienen pulgares. Los homínidos presentan apéndices, manos, prensiles con S, porque viene de presión, de prensa. Pueden pensar. Esta es una herramienta biológica fundamental para que se haya dado la civilización. Sin dedos pulgares es muy difícil construir algo que dure. Aunque no sé, habría que preguntarles a las termitas cómo le hacen, a las hormigas, los hormigueros. Con la boca, con las mandíbulas. Bueno, pero no tenemos. Ah, ¿y aquí qué más hay?
que ha habido herramientas. Pero no solamente la herramienta, sino como dicen en el poli, la técnica al servicio de la patria. Que junto con el pensamiento racional da lugar a la tecnología, que sería la mejora de la técnica a través de la interpretación racional. Digo, porque la técnica la tienen las nutrias para tomar una roca adecuada y abrir un erizo y comerlo. La tiene una nutria marina. La tienen los castores para con los dientes, ahí sí de los dientes, obtener madera y hacer sus nidos y construir presas. Y duran bastante. Y modifican el cauce de los ríos, modifican los ecosistemas. Pero lo hacen instintivamente, no es racional. Es diferente. Se ha podido demostrar experimentalmente en laboratorio y aparentemente también sucede en el campo, aunque es más difícil, es más aleatorio, que otros homínidos, como los chimpancés, son capaces de manejar herramientas sofisticadas, pero no llegan todavía a este nivel. En el sentido que puedan mejorar la herramienta. No hay resultados publicados que muestren eso. ¿Son capaces de manejar instrumentos sofisticados? Sí. ¿Mejorarlos? No. Por eso hay que estudiar para pasar el nivel chimpancé. Por eso les digo a mis alumnos que estudien y que vayan más allá de solamente aprender técnicas y a usarlas y hacerlas, a entenderlas para mejorarlas y modificarlas. Porque hasta un chimpancé entrenado es capaz de usar una herramienta sofisticada. Entonces, si no quieren tener que competir con chimpancés por el trabajo, pónganse a pasar de aquí para acá, por favor. ¿Sí? Hay que estudiar. Esto ya, ¿qué implica? Logos, el estudio. Pero curiosamente, también cuando surgen las civilizaciones hace 5.000 años, se estudia la magia, se interpreta el mundo de manera mágico, pero estudiado. Se llama pensamiento religioso. Es un pensamiento mágico estructurado, más sofisticado que solo pensamiento mágico. Ya tiene una estructura, tiene hasta una secuencia o algoritmo de desarrollo. Hay toda una estructura del conocimiento que es la doctrina. La doctrina es la receta, el algoritmo que dice cómo interpretar a la naturaleza. Y es así como estas civilizaciones crearon las primeras ciencias, sí, religiosas, mágicas, sí, ciencia, la palabra ciencia ha ido cambiando su significado con el tiempo. Uno puede encontrar la palabra ciencia en el Talmud, en la Biblia y en los primeros textos sagrados del cristianismo. Pero es una ciencia que hace que pase la interpretación de la realidad del aspecto estricto, solamente mágico, al religioso. Dentro de eso, una de las primeras ciencias que surge es la astrología.
que por cierto usa ya un lenguaje sofisticado. ¿Cómo se llama? La matemática. Con varias de sus, vamos a decir, jergas o ramas. La geometría, la trigonometría, la aritmética, son la matemática con la que se empieza a interpretar la relación de los astros, el movimiento de los astros y su relación con los seres vivos. E incluso permite, esto sería en Mesopotamia, donde son las primeras civilizaciones, en Asiria, en Babilonia, me salté algunos, en Sumeria, así, los acadios, los asirios, los sumerios y los babilonios son los que desarrollan astrología. Astrología que luego se extiende hacia el noreste de África. ¿En qué región? ¿Cuál es la civilización que se erige, que se desarrolla en el noreste de África? ¿Alguna pista? Los egipcios. ¿Viste mi acordeón? ¿No? ¿Qué es esto? A ver, chicos, despierten, ya es más de mediodía. En Egipto es donde se desarrollan los calendarios que seguimos usando hoy en día. Las formas de medir el tiempo. El concepto de hora es desarrollado por los egipcios, que es la forma en la que se empieza, con base en la observación de los astros, a medir el intervalo entre eventos, la salida, puesta y salida nuevamente sobre el horizonte de esa cosa brillante que es el sol. Bueno, le llamamos actualmente sol. ¿Los egipcios cómo le llamaban? Ra. A veces me preguntan cuál es mi nombre, les digo cuál es mi nombre, y entonces me dicen, entonces tienes nada más un nombre. Por ejemplo, él se llama Luis Alberto, y aquel se llama José Manuel, y yo también te llamo Raúl. A ver, un momento. Yo también tengo dos nombres. Ra por el dios egipcio del sol y Ul por el dios sumerio de la tierra. Eso es cuento, ¿es cierto? No existe tal dios Ul. De alguna manera tengo que salir del hoyo. No quedar ahí como segregado de los que nada más tienen un nombre. Es que eso no tiene nombre. Bueno, ok. Entonces, es así como con base en el pensamiento mágico vamos construyendo nuestra interpretación de la realidad. Pero juntamos la realidad con la que no lo es. Bueno, ¿y a dónde llegamos? De aquí surge, por ejemplo, de la astrología y de la matemática de los calendarios, la interpretación que durante miles de años hicieron los humanos de cómo es el mundo. Y el mundo giraba alrededor de la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. El mundo era geocéntrico. No plano. Mucha gente cree, no, es que los antiguos creían que la Tierra es plana, y ahora sabemos que tontos, no, la Tierra no es plana. No, tonto es el que los antiguos creían que la Tierra era plana. No. Había varios modelos, y en varios de ellos, en la mayoría, se asumía a la Tierra como curveada, sino como una esfera completa, así como una superficie curva. Sin embargo, ya para el año 2000, aproximadamente para el año 300 o 250, vamos a poner 250 AC, o sea, hace mucho tiempo, pongámoslo así, de forma más tradicional, ya Eratóstenes afirmaba que la Tierra era esférica, la Tierra era
esférica, vamos a poner. Pero era el centro del mundo. Lo mismo afirma luego Arquímedes. Arquímedes no solamente afirma que es esférica, sino que la pesa, determina el peso de la Tierra, lo calcula en realidad, no es que la pesa, la calcula, con base en la información de Eratóstenes y con base en un texto de Aristarco. Entonces, Arquímedes usa información de Eratóstenes, información de Aristarco, no más bien es así, bueno, hay una relación entre ellos, pero Arquímedes afirma que la Tierra es esférica y es el centro del mundo. Este fue un buen intento, le falló el dato, pero porque le faltaba mucha información. En cambio, el dato de Eratóstenes de la esfericidad de la Tierra en cuanto a su tamaño fue altamente exacto y preciso. Le falló por unos cuantos cientos de metros casi, o kilómetros tal vez, poquitos kilómetros. Entonces, Arquímedes decía que la Tierra era esférica y que formaba parte del centro, formaba el centro del mundo, y que Aristarco estaba loco. Aristarco afirmaba que el mundo era heliocéntrico. En otras palabras, con Ra en el centro. Ra, el sol. Helios para los griegos. Tonatiuh para los cuates, ¿no? ¿Hipatia no había sido la que había dicho eso de no, fíjate que de Hipatia hay varios mitos. Hay una película, Ágora, que tiene mucho basado en hechos históricos, altamente probables. Pero también le meten ahí un poco más para ensalzar la personalidad de Hipatia como una gran matemática. ¿Sí? Aristarco fue más o menos de la época de la Grecia, no, más o menos. Aristarco vivió durante la época de la Grecia clásica. Estamos hablando de aproximadamente el siglo III, sí, tercero antes de AC, ¿sí? Revisen los datos porque no me acuerdo muy bien. Pero es de aproximadamente el siglo III AC, más o menos, de vista. En cambio, Hipatia, lo voy a poner en español, porque luego lo escriben con Y. Hipatia, ella murió en el 415, y lo voy a poner así porque fue a manos de cristianos. En el 415 de nuestra era. Sí, fue asesinada por una turba de cristianos. Y eso está documentado. ¿Sí? Algunos cristianos dicen, no es cierto. No voy a entrar en polémicas cuando no vale la pena. Como decía el sabio filósofo Juárez, no vale la pena. Juan Gabriel. Okay. Entonces, como se dan cuenta, estamos hablando de esto es en el siglo IV, siglo tercero sería. El siglo I va del 0, bueno, no año 0, del año 1 al año 100. Al año 100 es el siglo I, al año 200 es el siglo II, al año 300 es el siglo III, al año 400 es el siglo IV. Esto ya sería en el siglo V A de nuestra era, esto ya sería en el siglo
Quinto romano, pues sí, porque coincide con la caída, años después fue la caída del Imperio Romano. Aunque los números sobrevivieron más que el Imperio, hasta tiempos de Copérnico todavía. Bueno, seguimos usando los números romanos. ¿Sí? ¿Qué ves aquí abajo de la araña patona? Puros palitos. No, abajo de la araña patona. Ahí abajo de la 3X. O sea, es un reloj para adultos. No, 30 años. Este me lo dieron hace 10 años. Y este año cumplo 40 años. Ya cumplí 40 años. En junio pasado. Yo fue el 5 de junio de 1984 cuando empecé a trabajar. Bueno, no hago ni qué salón fue. Entonces, para el siglo V ya la cultura grecorromana iba en decadencia. La última escuela del pensamiento tolemaico griego era encabezada por Hipatia, que era la directora de la Biblioteca de Alejandría, al norte del Cairo, en Egipto. El Cairo es una ciudad que está a la orilla del río Nilo, Nilo Buena, porque está en Rusia. No es el Sena, donde se metieron a nadar y salieron con infecciones. Con Nicole. ¿Con qué nos salieron? Hasta con alguien ahí. Un xenomorfo. Salido de las aguas negras francesas. Entonces, la Biblioteca de Alejandría, la ciudad de Alejandría fue construida después de que Alejandro de Macedonia conquista Egipto, se erige como faraón y manda a construir la ciudad de Alejandría como un puerto al norte del Cairo para desembarcar ahí a las siguientes tropas griegas que no llegan porque se van a tratar de conquistar la India. Y es por allá por donde muere Alejandro. A los 32 años, creo así. Entonces, quedan a la muerte de Alejandro, el imperio macedonio, porque era de Macedonia, no era griego. Bueno, sí era griego, pero Grecia no existía como país, era un montón de ciudades-estados que se aliaban dependiendo de a quién había que combatir. ¿Sí? Entonces, al morir Alejandro, su imperio se desmorona y son los Ptolomeos, los de la dinastía tolemaica, los que gobiernan lo que había sido Egipto. Egipto, como la tradición faraónica de la civilización que se desarrolla a la orilla del Nilo, ya se había transformado después de varios siglos. Entonces, es una cultura más griega que egipcia, aunque todavía siguen rindiendo culto a los dioses egipcios. Y entonces es una especie como de sincretismo cultural que se desarrolla en la misma ciudad de Alejandría. Ahora, como ya es el año 415, ya se habían desarrollado las primeras sociedades cristianas. Ya había una inicial estructura jerárquica de la religión ya cristiana, ya separada de la religión judía. Los primeros, si uno estudia la historia de esta religión, encuentra su origen en Palestina a partir de grupos judíos creyentes en el judaísmo, que empiezan a propagar su interpretación de la realidad hacia el Mediterráneo, por ejemplo, hacia Grecia y hacia Egipto. Es por eso que los grupos cristianos más antiguos se encuentran en el noreste de África, no en Europa. Los grupos cristianos más antiguos que sobreviven hasta nuestras fechas están sobre todo en Etiopía. Entonces, en esa región al noreste de África. Ahora, ya había una cierta organización de los seguidores del cristianismo, ya había una jerarquía, ya había sacerdotes y había obispos.
Y es el obispo de Alejandría, Cirilo, quien, siendo enemigo del gobernador romano, porque el imperio romano todavía existe en ese momento, del cual era amiga Hipatia, filósofa tolemaica, matemática, astróloga, promotora de las creencias grecorromanas egipcias, donde todavía el pensamiento es mágico. Sí, hay un desarrollo de matemática, de geografía, de astrología, con un enfoque científico, pero todavía racional, pero todavía muy apegado a interpretaciones mágicas, ¿sí?, que define al mundo como geocéntrico. Ya, aunque ya había sido propuesto por Aristarco un modelo distinto de interpretación del movimiento de los astros, todavía reinaba o imperaba el pensamiento de Claudio, no confundir con personajes actuales que andan también con pensamiento mágico. Más que este era Claudio Ptolomeo, no por ahí otro Claudio X por ahí. Es otro Claudio X. Entonces Claudio Ptolomeo había desarrollado en síntesis matemática el modelo geocéntrico del mundo, con una matemática muy elaborada, un modelo geométrico del mundo que permitía hacer predicciones en el tiempo con alta precisión y exactitud. O sea, el modelo matemático de Ptolomeo permitía establecer fechas y eventos astronómicos, movimiento de astros con alta exactitud de precisión. Diría la gente, los matemáticos, muy confiable. O sea, describe la realidad de manera verificable a través de la observación de eclipses solares, de eclipses lunares, de conjunciones de estrellas y de estrellas errantes o planetas, con la luna, con el sol, entre ellos. Se podían predecir con alta precisión mediante la matemática de Ptolomeo, que desarrolló en el año 150 de nuestra era. O sea, que 300 años antes o 250 años antes de la muerte de Hipatia. Esa es la filosofía matemática que enseñaba Hipatia en la academia de la Biblioteca de Alejandría. No, en la película sale Hipatia, bueno, la actriz que le hace el personaje de Hipatia, dibujando órbitas elípticas. Bueno, eso está muy padre, pero es falso. Ojalá hubiera sido cierto. ¿Sí? El modelo de las órbitas elípticas, vamos a poner aquí subrayado en rojo a Claudio Ptolomeo y a Hipatia, porque síntesis matemática es geocéntrico, no es heliocéntrico. El heliocentrismo que planteó Aristarco fue desdeñado porque no contaba con evidencias que lo confirmaran. ¿Por qué? Decía Aristarco, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Primero, yo veo que el Sol sale, sube, se mete y vuelve a salir. Yo veo que el Sol me está dando vueltas a mí, que estoy parado en la Tierra. Ahora dices que además la Tierra se mueve, yo no siento nada. O tú sientes que la Tierra se mueva, estamos en septiembre. No, ese movimiento no. Es decir, que la Tierra esté rotando y que se esté desplazando alrededor del Sol, nadie lo siente. Entonces, es por eso que a Aristarco no le creyeron. No había evidencia verificable que confirmara la hipótesis heliocéntrica de Aristarco. Todas las evidencias verificables apuntaban a un modelo geocéntrico.
pero ya hemos revisado desde hace 3 meses casi, estamos por terminar el trimestre, que nuestros sentidos pueden ser engañados. Y es difícil verificar ese engaño. Por eso quizá tanta gente vive en realidades alternas, ¿no? Las ve y se las cree. Es entonces hasta, hay por ahí, se me fue, luego les paso el dato, hay un astrólogo musulmán, es decir, después del cristianismo, en el siglo VII, en el siglo VII, se desarrolla el Islam, y para poder practicar el Islam como el profeta manda, ojalá, no Alá, no, Alá es Dios y Mahoma es su único profeta, según dice, según manda el profeta Abraham, ahora no dice el profeta Mahoma, Mahoma, hay que rezar yendo hacia la Meca. Ojo, la Meca, no a Meca, ya los volcanes. Esa es otra Meca. Y para eso hay que saber dónde está la Meca. Por eso es que el Islam desarrolla geografía. Hay grandes geógrafos musulmanes que viven entre el siglo VIII y el siglo XIII más o menos. Se desarrolla la geografía, avanza la astrología, y hay un astrólogo musulmán que rescata la hipótesis de Aristarco, el heliocentrismo, pero se pierde entre el mar de falta de evidencias. Y es entonces hasta 1510 a 1543 que Nicolás Copérnico retoma el heliocentrismo, pero él dice que las órbitas son circulares alrededor del Sol, y es ahí donde se equivoca. Si acomoda bien los planetas alrededor del Sol en orden, Mercurio, Venus, luego la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, que son los 5 que se conocen en tiempos de 5 o 6. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno son 6 planetas que cuando Copérnico incluye a la Tierra como planeta, inventa el sistema solar, porque gira alrededor del Sol, es heliocéntrico. ¿Sí? El sistema solar no existe antes de 1543 en la cultura humana. Ahora todo el mundo habla del sistema solar, y cada 31 de diciembre una vuelta más al Sol. No, ya el año lo conocemos por los astrólogos mesopotámicos y egipcios, el concepto de los 365 días y un cuarto. Bueno, es una mezcla de pensamiento racional y pensamiento mágico hasta 1543. No, todavía sigue, porque a Copérnico pocos le creen. Todavía es antes de 1600, porque en ese año murió, en 1600, voy a poner aquí, Tycho Brahe se pone en una posición que ni con Dios ni con el diablo. Él plantea un modelo del mundo heliogeocéntrico. ¿Mandé? Los planetas giran alrededor del Sol, pero junto con el Sol giran alrededor de la Tierra. Yo no sé qué le hacer, hijo. Sin embargo, Tycho Brahe tenía las mejores observaciones
mediciones de la posición de Marte a lo largo de varios años. Y es Johannes Kepler en 1609, Johannes Kepler, que con los datos medidos por Brahe se da cuenta que el modelo correcto es el de Copérnico, bueno, Aristarco y Copérnico, y el que se me olvidó en medio, el musulmán, pero donde las órbitas son órbitas elípticas. Bueno, ok. Y ahí diría, por fin, aquí alguien rompió la interpretación mágica del mundo. No. Ya leímos a Newton. Recuerda que lo leímos a Newton, de los principios de matemática de Newton, en 1686. A Isaac Newton, en los Principia, todavía explica que las órbitas son elípticas por obra de Dios. Da una explicación teísta a el modelo heliocéntrico de Copérnico, y ahí está. Modifica la forma de las órbitas circulares Kepler modifica las órbitas circulares elípticas, y Newton explica por qué van a diferentes velocidades los planetas estando el Sol en uno de los focos, según había dicho Kepler, de las órbitas. Pero el responsable de eso es Dios. Sin embargo, en una interpretación de lo que Newton llama fuerza, en 1915, si no me equivoco el año, es cuando Einstein explica qué es la fuerza de gravedad. El espacio-tiempo. El espacio-tiempo. Y entonces, es entonces cuando ya no es necesario acudir a Dios para explicar todo lo demás. Entonces, ya no necesitamos la religión para interpretar al mundo. Algunos dicen que así es. Vamos a acudir de nuevo al tío Carl Sagan. Así le dicen así le dicen sobrino de él. Su sobrino es el tío Carl. Bueno, sobrinos postizos. Ven que de repente uno vive con vecinos o con algunos amigos, y salen y están los hijos, y entonces los hijos les empiezan a decir al amigo tío o tía. Tío postizo. En este caso sí, creo que sí es un tío postizo. De Carl Sagan, lo conozco, este cuate en internet. Bueno, en Facebook, ya vendí a sus amigos en Facebook. Y no, me refiero a uno de los capítulos en el libro de Miles de Millones o Billions and Billions de Carl Sagan, libro póstumo, y me voy al capítulo capítulo 13. Ay, mala suerte, no. Página 179. El viernes fue viernes. Religión y ciencia, una alianza. Los métodos y el carácter de la ciencia y de la religión son profundamente diferentes. La ciencia moderna
porque hubo un tiempo en que no se distinguían una de la otra. Formaban un corpus o forma de conocer mismo. Con frecuencia la religión nos exige creer sin dudar, incluso o sobre todo en ausencia de una prueba concluyente. Esta es la significación crucial de la fe. La ciencia, en cambio, nos exige que no aceptemos nada como artículo de fe, que desconfiemos de nuestra inclinación al autoengaño, que rechacemos las pruebas anecdóticas. La ciencia considera el escepticismo como virtud fundamental. La religión suele verlo como una barrera a la iluminación. Así, durante siglos ha existido un conflicto entre los dos campos. Los descubrimientos de la ciencia planteaban retos a los dogmas religiosos, y la religión trataba de suprimir hallazgos inquietantes o hacer caso omiso de ellos. Pero los tiempos han cambiado. Muchas religiones aceptan ahora de buen grado la idea de una Tierra que gira alrededor del Sol y que cuentan con 4.500 millones de años de edad, de la evolución y otros descubrimientos de la ciencia moderna. El Papa Juan Pablo II ha dicho, más bien dijo, porque ya murió, comillas, la ciencia puede purificar la religión del error y la superstición. La religión puede purificar la ciencia de la idolatría y los falsos absolutos. Cada una es capaz de conducir a la otra a un mundo más amplio, un mundo donde ambas puedan florecer. Es preciso alentar y alimentar los ministerios integradores. En nada resulta esto tan evidente como en la actual crisis medioambiental. Sea de quien fuere la responsabilidad principal, no hay manera de superarla sin comprender los peligros y sus mecanismos y sin una dedicación profunda al bienestar a largo plazo de nuestra especie y de nuestro planeta. Es decir, sin la intervención crucial de la ciencia y de la religión. He tenido la suerte de participar en una extraordinaria sucesión de reuniones entre dirigentes de las diversas religiones del planeta, científicos y legisladores de muchas naciones, para tratar de abordar la cada vez más seria crisis medioambiental global. Ojo, esto lo escribió Carl Sagan antes de morir en 1996. Representantes de casi 100 naciones acudieron a Oxford en abril de 1988 y a Moscú en enero de 1990 para asistir a las conferencias del Foro Global de Líderes Espirituales y Parlamentarios. De pie bajo una enorme fotografía de la Tierra vistas desde el espacio, contemplé una abigarrada y variopinta representación de la maravillosa variedad de nuestra especie. Bueno, ubiquémoslo en el tiempo, Este comentario de mi parte. La Madre Teresa, el cardenal arzobispo de Viena, el arzobispo de Canterbury, los grandes rabinos de Rumania y Gran Bretaña, el gran mufti de Siria, el metropolitano de Moscú, un anciano de la nación onondaga, el sumo sacerdote del bosque sagrado de Togo, el Dalai Lama, clérigos jainistas resplandecientes en sus blancos hábitos, sikhs tocados con turbantes, swamis hindúes, monjes budistas, sacerdotes sintoístas, protestantes evangélicos, el primado de la iglesia armenia, un Buda viviente de China, los obispos de Estocolmo y Harare, los metropolitanos de las iglesias ortodoxas y el jefe de jefes de las 6 naciones de la Confederación Iroquesa, y con ellos el secretario general de las Naciones Unidas, el primer ministro de Noruega, la fundadora del movimiento feminista para la población forestal de Kenia, el presidente del World Watch Institute, los dirigentes de la UNICEF, el Fondo para la Población y la UNESCO, el ministro soviético del Medio Ambiente, todavía existía la Unión Soviética, imagínense, y parlamentarios de docenas de naciones, incluyendo senadores, miembros de la Cámara de Representantes y un futuro vicepresidente de Estados Unidos. Estas reuniones fueron fundamentalmente organizadas por una sola persona, Akio Matsumura, exfuncionario de Naciones Unidas. ¿Mande?
Damián Matsumura. No, Damián Matsumura entonces era estudiante de la licenciatura en biología de la UAM. No fue compañero mío porque él es más joven que yo. Yo soy generación 79-83, él es generación 80-33. Entró un año después de la universidad. Damián Matsumura. No sé si sea pariente de aquí. Bueno, este evento se llegó a grabar algunas reuniones y están en el sitio web del curso, las grabaciones rescatadas de ese evento. Hubo otros eventos posteriores y finalmente, dice aquí, en la conferencia de Moscú, unos cuantos científicos notables firmaron un documento que presentaron a los líderes religiosos mundiales. Su respuesta fue abrumadoramente positiva. La reunión concluyó con un plan de acción en el que figuraban estas palabras. Esta cita no es un mero acontecimiento, sino un paso dentro de un proceso en marcha en el que nos hallamos implicados de manera irrevocable. Ahora retornamos a nuestras casas con el compromiso de actuar como fervientes participantes de este proceso, como emisarios del cambio fundamental en las actitudes y prácticas que han empujado a nuestro mundo hasta un extremo muy peligroso. Termina este párrafo así, y luego dice Sagan: los dirigentes religiosos han emprendido acciones en muchos países. En Estados Unidos ya han dado grandes pasos. La Conferencia Católica, la Iglesia Episcopana, la Iglesia Unida de Cristo, los cristianos evangélicos, los líderes de la comunidad judía y muchos otros grupos. Como catalizador de este proceso se estableció un llamamiento conjunto de la ciencia y la religión para el medio ambiente, presidido por el reverendísimo James Parks Morton, dean de la Catedral de San Juan del Divino, y yo mismo, Carl Sagan. El vicepresidente Al Gore, entonces senador, desempeñó un papel crucial en la reunión exploratoria de científicos y dirigentes de las principales confesiones estadounidenses, celebrada en Nueva York en junio de 1991. Se hizo evidente que existía una amplia base común. Luego viene un párrafo son 3 párrafos de un comunicado que emitieron. Dice: es grande la tentación de negar o dejar a un lado esta crisis ambiental global y rechazar incluso la consideración de los cambios fundamentales en la conducta humana requerida para abordarla. Pero los dirigentes religiosos aceptamos la responsabilidad profética de dar a conocer todas las dimensiones de este cambio y las exigencias para acometerlo a los muchos millones de personas a quienes llegamos, enseñamos y aconsejamos. Pretendemos ser participantes documentados en los debates sobre estas cuestiones y contribuir con nuestras opiniones al imperativo moral y ético de la concepción de soluciones políticas nacionales e internacionales. Declaramos aquí y ahora los pasos que es preciso dar: una supresión acelerada de los productos químicos que dañan el ozono, un empleo mucho más eficiente de los combustibles fósiles y el desarrollo de una economía no dependiente de ellos, la preservación de los bosques tropicales y la adopción de otras medidas que protejan la diversidad biológica y esfuerzos concentrados para frenar el crecimiento espectacular y peligroso de la población mundial mediante la promoción de mujeres y hombres, el fomento de la autosuficiencia económica y la realización de programas de planificación familiar accesibles a todos sobre una base estrictamente voluntaria. Creemos que entre la más alta jerarquía de un amplio espectro de tradiciones religiosas hay ahora conciencia en pensar que la causa de la integridad y la justicia medioambientales deben ocupar en las personas de fe una posición de máxima prioridad. La respuesta a esta cuestión puede y debe superar las fronteras religiosas y políticas tradicionales. Tenemos aquí un potencial de unificación y renovación de la vida religiosa.
terminó con un llamamiento que dice: lo que sigue es el texto remitido en enero de 1990 por un grupo de científicos a los dirigentes religiosos y titulado Preservar y amar la tierra, una llamada para el establecimiento de una comisión conjunta de ciencia y religión. La tierra es el lugar de nacimiento de nuestra especie y, por lo que hasta ahora sabemos, nuestro único hogar. Cuando éramos pocos y teníamos una tecnología débil, carecíamos de poder para influir en el ambiente de nuestro mundo. Pero ahora, de repente, casi sin que nadie lo haya advertido, nuestra población se ha hecho inmensa y nuestra tecnología ha alcanzado poderes descomunales, aterradores incluso. Voluntariamente o no, somos ya capaces de provocar cambios devastadores en el entorno global, un medio ambiente al que nosotros y todos los demás seres con quienes compartimos la Tierra estamos meticulosa y exquisitamente adaptados. Ahora nos vemos amenazados por alteraciones globales que evolucionan rápidamente y de las que somos autores, cuyas consecuencias biológicas y ecológicas a largo plazo, por desgracia, ignoramos. Adelgazamiento de la capa protectora de ozono, el calentamiento global sin precedente en los últimos 150 milenios, la desaparición de casi media hectárea de bosque cada segundo, la extinción acelerada de especies y la perspectiva de una guerra nuclear que ponga en peligro a la mayoría de la población del planeta. Tal vez existan otros riesgos de los que en nuestra impericia aún no somos conscientes. Todos y cada uno representan una trampa dispuesta para la especie humana, una trampa tendida por nosotros mismos. Por fundadas y excelsas o ingenuas y miopes que hayan sido las justificaciones de las actividades que trajeron tales peligros, estas actividades amenazan ahora a nuestra especie y muchas otras. Estamos a punto de cometer, muchos dirían que ya estamos cometiendo, lo que en lenguaje religioso se califica a veces de crímenes contra la creación. Por su misma naturaleza, estas agresiones al medio ambiente no han sido solo obra de un grupo político y de una generación. Intrínsecamente son multinacionales, multigeneracionales y transideológicas. También lo son todas las soluciones concebibles. Para escapar de esta trampa hace falta una perspectiva que englobe a los seres humanos del planeta y a las generaciones futuras. Desde el principio es preciso reconocer que unos problemas de tal magnitud y unas soluciones que exigen una perspectiva tan amplia poseen una dimensión tanto religiosa como científica. Conscientes de nuestra responsabilidad común, nosotros los científicos, comprometidos muchos en la lucha contra la crisis ambiental, apelamos urgentemente a la comunidad religiosa internacional para que se consagre en palabra y obra, y tan enérgicamente como se requiere, a la preservación del medio ambiente de la Tierra. Algunos de los remedios a corto plazo de estos peligros, como una mayor eficiencia energética, la rápida prohibición de los clorofluorocarbonos o una reducción modesta de los arsenales nucleares, resultan relativamente accesibles y en alguna medida están ya en marcha. Pero otros enfoques más amplios y a más largo plazo y más eficaces tropezarán por doquier con la inercia, el rechazo y la resistencia. En esta categoría figuran el paso de una economía basada en los combustibles fósiles a otra centrada en una energía no contaminante, la inversión rápida y persistente de la carrera de armamento nuclear y una interrupción voluntaria del crecimiento de la población mundial, sin cuya consecución quedarán anulados muchos otros enfoques de la conservación del medio ambiente. Como una de las cuestiones relativas a la paz, los derechos humanos y a la justicia social, las instituciones religiosas también pueden representar aquí una fuerza sólida que estimule iniciativas nacionales e internacionales, tanto en el sector público como en el privado, y en las diversas esferas del comercio, la educación, la cultura y los medios de comunicación de masas. La crisis ambiental requiere cambios radicales no solo en la política oficial, sino también en la conducta individual. Los antecedentes históricos ponen de manifiesto que las enseñanzas, el ejemplo y la dirección religiosos son muy capaces de influir en el comportamiento y el compromiso personales.
Como científicos, muchos de nosotros tenemos experiencias profundas de asombro y reverencia ante el universo. Entendemos que es más probable que sea tratado con respeto a aquello que se considera sagrado. Es preciso infundir sacralidad en los esfuerzos por salvaguardar y respetar el medio ambiente. Al mismo tiempo se requiere un conocimiento más amplio y profundo de la ciencia y la tecnología. Si no comprendemos el problema, es improbable que seamos capaces de solucionarlo. Tanto la religión como la ciencia tienen, pues, un papel vital que desempeñar. Sabemos que el bienestar de nuestro medio ambiente planetario es ya motivo de profunda preocupación en concilios y congregaciones. Confiamos en que este llamamiento alentará un espíritu de causa común y de acción conjunta para contribuir a la preservación de la tierra. ¿Mande? Hubo una respuesta del grupo de religiosos congregados en aquella ocasión, hace más de 30 años. ¿Qué ha pasado? Desafortunadamente lo contrario. En la realidad, en la práctica, y lo podemos ver en los medios, no es propaganda de mi parte, no es mi ideología. Pero durante las campañas presidenciales de los Estados Unidos de 2016 y en la actual, grupos de evangelistas han apoyado prácticamente de manera inconsciente y totalmente comprometida a Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, el cual una de sus primeras acciones cuando tomó posesión en 2016 fue sacar a los Estados Unidos, el principal emisor de gases de invernadero, del compromiso de la carta que se había firmado en París para reducir el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué sacó Trump a los Estados Unidos del compromiso de París? Porque quienes lo pusieron en la presidencia, quienes pagaron su campaña, fueron las empresas petroleras. En otras palabras, los grupos evangélicos de los Estados Unidos, en lugar de comprometerse a lo que habían firmado 20 años antes, se convirtieron en cómplices de la industria petrolera. En México, la jerarquía de la Iglesia Católica se la pasó haciendo campaña durante los últimos 40 años en favor de los candidatos del PRI y del PAN, los cuales le regresaron a las empresas petroleras el sexenio pasado todavía, no en este que está por terminar, las concesiones que tenían y que había cancelado por la expropiación Cárdenas en 1934 o 38, no me acuerdo. Entonces, en un trabajo transgeneracional de las empresas petroleras, recuperaron del gobierno mexicano, impulsado por grupos religiosos oficiales de la jerarquía católica, las empresas petroleras para su explotación. Para la implementación de tecnologías más limpias, para reducir la emisión de gases de invernadero en México, no. De esos acuerdos que se firmaron hace 40 años, ya van a ser. Prácticamente no se ha hecho nada. Y estamos ya a más de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. A 1.5 grados Celsius por arriba de la temperatura hace 120 años promedio en la Tierra. Es su generación, la de ustedes, la que está sufriendo las consecuencias de la codicia de las empresas petroleras. La Ciudad de México no se inundaba así desde hace 50 años y se va a seguir inundando y cada vez peor por el cambio climático, del cual los gobiernos anteriores
no hicieron nada más que buscar la manera de darle vuelta y modificar las leyes para regresarle a las empresas petroleras extranjeras lo que Cárdenas les quitó hace 90 años. Lo menciona Sagan, la solución de problemas de esa magnitud requiere acciones transgeneracionales que parece que solamente las han podido hacer las empresas petroleras. Quienes ahorita dirigen las empresas petroleras que se vieron beneficiadas por la reforma energética de Peña Nieto son los nietos de los expropiados por Cárdenas. ¿Y quién se ha beneficiado con esa reforma energética? ¿Los mexicanos? ¿Quienes viven en México? Ah, sí, ahora tenemos gasolineras de British Petroleum, de Shell, de Exxon, ya no solamente de Pemex. Bueno, ¿y las emisiones de gases invernadero? No es... Aquí, desafortunadamente, y lo menciona Sagan, no depende de la ideología política las acciones que han llevado al desastre ambiental. Lo ha hecho la sociedad humana, inicialmente de manera inconsciente, al pasar de la tecnología de la mecánica impulsada por fuerza animal a la máquina de vapor, a las máquinas de combustión interna, que todas ellas a la fecha siguen funcionando con base en combustibles fósiles. Ya desde finales del siglo XIX había quienes estaban trabajando en el desarrollo de formas de transformar energía para usarla a partir del sol. Hace más de 120 años. Ya en la década de los 30 del siglo pasado, hace 90 años, se estaban desarrollando en algunos países generadores eléctricos impulsados por el viento. Y durante 70 años no se volvió a hacer prácticamente nada. Sí, efectivamente ha habido un incremento en la calidad de vida de la humanidad en promedio, porque hay gente que sigue viviendo en condiciones miserables. Ha habido una mejora en el bienestar por el desarrollo tecnológico, pero a expensas de que se puede entender que se hiciera ese desarrollo tecnológico con base en mucha ignorancia. ¿Cuál ignorancia? A nadie se le ocurrió, vamos a quemar petróleo para aumentar la temperatura y cambiar el clima en la Tierra. No. Aunque había algunos datos hace 100 años que sugerían que eso podía estar pasando, por ahí hay unas notas que han salido, salieron hasta en diarios de hace 100 años, pues había poca evidencia, Aristarco, Copérnico, poca evidencia confirmable, confiable, verificada de que pudiera haber efectos tan malos. ¿Qué puede provocar el uso de... Acabamos de sintetizar una sustancia que se la echamos a los insectos que se están comiendo nuestras cosechas y se mueren así. Los piojos que enferman a la gente de tifoidea y eso, se mueren así los piojos. Y las pulgas y todos los transmisores, todos los vectores, insectos vectores de enfermedades. Los insecticidas. Un beneficio para la humanidad. Pues sí, pero si mata cucarachas, que no matarán. O sea, había una visión bastante ilusa de los beneficios a partir de la ciencia para la humanidad. Nunca se veían los efectos secundarios. Bueno, ya hace 60 años, Rachel Carson, una bióloga norteamericana, prendió la primera señal de alarma en cuanto al efecto de los insecticidas en la vida en la Tierra.
¿Y qué sucedió? La industria química la atacó. Intentaban desacreditarla ante el público norteamericano. Sacó un libro que se llama Primavera Silenciosa, búsquenlo. En ese libro está, de Primavera Silenciosa, describe el efecto que tenían los insecticidas químicos, sintéticos, en la vida silvestre en los bosques de los Estados Unidos. Y la industria química lo que hizo fue pagar científicos para que hablaran en contra del ataque de caza. En la década del 60, un químico norteamericano, se me fue el nombre, está en uno de los capítulos de Cosmos de 2014, que había calculado la edad de la Tierra midiendo el decaimiento radioactivo en meteoritos. También encontró que había un exceso de plomo en el ambiente. Curiosamente, de unos 50 años para entonces, estoy hablando de la década de los 60, o sea, como que por ahí de la década de los 20, de los 30 se empezó revisando en capas de hielo ártico y antártico, que en las capas de hielo más recientes había plomo y en las más antiguas no había plomo. O sea, ese plomo no era natural, debía ser producto de actividades humanas industriales. ¿Cuáles? Las gasolinas. ¿Cuándo se masificó el uso del motor a combustión interna? Los automóviles. ¿Cuándo se hizo la producción en masa de automóviles? Henry Ford. Usaban gasolina que tenía un aditivo que era un compuesto que tenía plomo para hacer más eficiente la combustión. Ese plomo salía por los escapes, se iba a la atmósfera y se depositaba en nosotros, en el suelo, en los alimentos, en los animales, en las plantas. Y el plomo es tóxico, provoca saturnismo y no se elimina del cuerpo. Bueno, dio lugar a prohibición del tetradilo de plomo en las gasolinas. Pero lo que hicieron la industria petrolera inicialmente fue atacar al científico, contratando científicos que hablaban contra eso, que decían que eso era falso. El tabaco, desde la década del 50 está documentado por estudios de laboratorio y estudios clínicos que el tabaco produce, entre otras cosas, cáncer, múltiples formas de cáncer. Cáncer en la boca, cáncer en los pulmones, cáncer en la piel, cáncer. ¿Qué hizo la industria tabacalera? Contratar científicos para que digan que eso es falso. Pagarle a políticos, a legisladores, para que no pasen leyes para limitar el consumo de gasolina con plomo, de insecticidas, de tabaco, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso lleva a lo que vamos a discutir el próximo jueves. ¿Qué hacemos quienes ya somos científicos y quienes lo van a hacer en el futuro? Por hoy acabamos.